Bienvenidos al taller Material particulado, composición química y estudios de sus fuentes de emisión. Este es el tercer taller del módulo 1, titulado Fundamentos sobre material particulado y situación actual de ciudades latinoamericanas en cuanto a los niveles de contaminación del aire por este contaminante. Nuevamente, los objetivos del módulo son describir el material particulado, su naturaleza y las implicaciones de su presencia en el aire. Y además conocer la problemática del material particulado en el contexto nacional y latinoamericano. En este video vamos a revisar la diferencia entre el monitoreo para estudios de exposición directa y para estudios de fondo urbano. Nuevamente bienvenidos. En el video anterior revisamos los sistemas de vigilancia de calidad del aire en el mundo y luego profundizamos en el diseño de estos en el país. En general, vimos que los sistemas de vigilancia de calidad del aire son un conjunto de equipos de monitoreo de contaminantes atmosféricos que se encuentran instalados en un lugar de interés con un propósito determinado. Como vimos en el primer video, el material particulado conlleva problemas tanto en la salud humana como en el medio ambiente y en las estructuras. Entonces, debido a ello, la importancia de monitorear para entender cuál es el estado de la contaminación del aire. Y esto es lo que logramos con los sistemas de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire. En el país, a partir de los lineamientos contemplados en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, se han implementado y se han operado diversas estaciones de monitoreo, agrupadas en sistemas de vigilancia de calidad del aire. Y eso es lo que revisaremos en este video. ¿Cómo son las estaciones de monitoreo que conforman un sistema de vigilancia de calidad del aire? ¿Y cuántas estaciones hay en el país? En el mapa que se expone en pantalla, se muestra el número de sistemas de vigilancia de calidad del aire y su desagregación por tipo de estación para el año 2018. Este mapa se expone en el Informe de Estado de Calidad del Aire de Colombia del 2018, preparado por el IDEAM. Los puntos que se muestran en el mapa corresponden al tipo de estación. Los puntos azules indican estaciones fijas, mientras que los triángulos rojos representan estaciones indicativas. Las estaciones fijas se definen como estaciones que monitorean permanentemente en el lugar de su ubicación. De esta manera permiten conocer las variaciones estacionales, es decir, diferencias entre periodos secos y periodos de lluvias, para diferentes contaminantes, además de analizar las tendencias en función del tiempo. Por otro lado, las estaciones indicativas monitorean durante un periodo mínimo de 18 días. Ello con el fin de conocer afectaciones puntuales o sitios con posibles afectaciones en la calidad del aire. Adicionalmente, la tabla agrupa el número de estaciones que tiene cada autoridad ambiental en el país. Ahora, ¿cómo se genera este mapa? El proceso es el siguiente. La información capturada, procesada y validada por las corporaciones autónomas regionales y las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos del país es reportada en el Sistema de Información de la Calidad del Aire, CISAIRE. Y con base en esta información, que como se menciona es reportada en el CISAIRE, se sabe que durante el 2018 operaron a nivel nacional 27 sistemas de vigilancia de calidad del aire. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas estaciones de monitoreo de calidad del aire cree que había en Colombia en el 2018? A, menos de 50, B, menos de 100, C, menos de 150, D, menos de 200 o E, otros. Según el informe del estado de la calidad del aire para 2018 del IDEAM, en Colombia operaron a nivel nacional 27 sistemas de vigilancia de calidad del aire, los cuales están conformados por 203 estaciones de monitoreo, de las cuales 169 son estaciones fijas y 34 fueron estaciones indicativas.
En pantalla se presenta el histórico del número de estaciones de monitoreo de calidad del aire por año en Colombia. Aquí se presenta el número de estaciones fijas e indicativas desde el 2011 hasta el año 2018. Como podemos ver, existe un aumento significativo desde el año 2011 hasta el 2015 en el número de estaciones. Luego, encontramos un decrecimiento y finalmente un aumento importante en el 2017. Y en el 2018 tenemos una estación menos. En la imagen en pantalla se expone la concentración promedio anual de partículas menores a 10 micras, PM10, en 2018 para las estaciones de los sistemas de vigilancia de calidad del aire de Colombia, que presentaron una representatividad temporal igual o superior al 75%. Para explicar esta imagen, primero quiero que definamos el concepto de representatividad. La representatividad se refiere al grado en el cual los datos representan de una manera precisa y clara una característica de una población, o la variación de un parámetro en un punto de muestreo, o así las condiciones de un proceso o una condición ambiental. Esta variable se encuentra directamente relacionada con la integridad temporal, la cual se define como la relación entre la cantidad de datos válidos obtenidos por un sistema de vigilancia de calidad del aire comparado con la cantidad ideal que deberían obtenerse en condiciones normales de operación. Una vez definido el concepto de representatividad temporal, ahora podemos explicar la imagen que ven en pantalla. Como fue explicado en un video anterior, según los lineamientos establecidos por la Resolución 2254 del 2017, a condiciones de referencia, el máximo nivel permisible anual de material particulado PM10 corresponde a 50 microgramos por metro cúbico. Este valor se encuentra representado por la línea roja que está en la gráfica. Por otro lado, la Resolución 2254 establece que a partir del 2030 este límite será cambiado y corresponderá a 30 microgramos por metro cúbico. Durante el año 2018, las concentraciones de este contaminante excedieron el límite máximo permisible anual en 6 estaciones, del total de 73 estaciones que cumplieron con el criterio de representatividad temporal. El cumplimiento normativo a nivel nacional para esta variable fue del 94.5%, el cual representa una mejora del 3% con respecto al año 2017. De acuerdo a lo que se puede apreciar en la figura, la mayoría de las estaciones o la mayoría de los sistemas de vigilancia de la calidad del aire cumplen con la reglamentación actual. Sin embargo, incumplen con la reglamentación que entra en vigencia a partir del año 2030. Esta imagen deja entrever la necesidad que tienen la mayoría de los sistemas de vigilancia de calidad del aire en Colombia de reducir los niveles de contaminación por material particulado PM10, ya que de seguir así, no cumplirían con la normativa que se propone para entrar en vigencia en el año 2030. En la gráfica, nuevamente se muestra la concentración promedio anual de partículas menores a 2.5 micras o PM2,5 para el año 2018 en las estaciones de los sistemas de vigilancia de calidad del aire de Colombia que presentaron una representatividad temporal igual o superior al 75%. Además, en la figura se presentan los límites actuales y los que entrarán en vigencia en el año 2030, según lo determinado por la Resolución 2254 de 2017. Los niveles máximos permisibles establecidos corresponden a 25 microgramos por metro cúbico para una exposición anual. Dicho valor está representado por una línea roja en la figura. En los sistemas de vigilancia de calidad del aire que evaluaron este contaminante y además cumplieron con el criterio
de representatividad temporal, se sobrepasó el nivel máximo permisible promedio anual en 3 de las 52 estaciones de monitoreo, por lo cual el nivel de cumplimiento a nivel nacional se ubicó en 94,2%, valor que es 21,1% mayor que lo reportado en el año 2017. Además, la Resolución 2254 de 2017 plantea un límite máximo permisible de material particulado PM2,5 para el año 2030 de 15 microgramos por metro cúbico como promedio anual. Dicho valor se encuentra representado por una línea azul en el gráfico. En cuanto al cumplimiento de este límite, 18 estaciones de monitoreo a nivel nacional presentaron concentraciones inferiores a este valor. De esta manera se presenta un reto para las autoridades ambientales, quienes deberán implementar de manera inmediata estrategias que busquen la reducción de estos niveles de contaminación, con el objetivo de poder cumplir los nuevos límites que entrarán en vigencia a partir del año 2030. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la tecnología empleada por los sistemas de vigilancia que operaron durante el año 2018 en Colombia. Como se puede ver en pantalla, se ha presentado un aumento sostenido de las utilizaciones que utilizan tecnologías automáticas, llegando a un total de 89 estaciones de este tipo al año 2018. Algo similar se destaca para las estaciones de tipo mixto, que al año 2017 alcanzaron su número máximo de estaciones de este tipo, con un total de 17. Por su parte, las estaciones manuales han permanecido relativamente constantes durante el periodo comprendido entre el año 2011 al 2018, contando para dicho año con un total de 101 estaciones. Como ya se mencionó, las mediciones realizadas por las 203 estaciones que se tienen en Colombia, estas se centran en el monitoreo de los contaminantes criterio, cuyos niveles máximos permisibles se encuentran regulados por la Resolución 2254 del año 2017. Ahora, debido a sus potenciales afectaciones a la salud y al tipo de fuentes contaminantes existentes a nivel nacional, el contaminante más evaluado fue el material particulado menor a 10 micras, o PM10, cuyo seguimiento fue realizado por 152 estaciones, de las 203 con que cuenta el país, es decir, el 75%. Con respecto al material particulado PM2,5, es importante resaltar que el número de equipos empleados en la evaluación de dicho contaminante presentó un incremento de 11 unidades, pasando de 89 estaciones en 2017 a 100 estaciones con la capacidad de evaluar dicho contaminante en el año 2018. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de estaciones componen los sistemas de vigilancia de calidad del aire? No solo es importante conocer el número de estaciones, sino cuál es el tipo de estas. En general, el tipo de estación de calidad del aire de un sistema de vigilancia dependerá, en gran parte, de los objetivos del monitoreo que se propongan. Para evaluar la calidad del aire a partir de los datos que proporcionan las estaciones de medición, es necesario tener en cuenta las características específicas de los puntos de medición considerados. Por lo tanto, se clasifican las estaciones de acuerdo a varios niveles, de modo que la representatividad de sus datos quede perfectamente establecida una vez sean reportados al CISAIR. A continuación, se explican las características de cada estación que deben ser definidas en el diseño de un sistema de vigilancia de calidad del aire, cuyas mediciones posteriormente serían registradas en el sistema CISAIR. El protocolo para el monitoreo y el seguimiento de la calidad del aire clasifica las estaciones en 4 niveles. El primer nivel corresponde a la clasificación de estaciones según el tipo de área. El segundo nivel las agrupa según el tipo de muestreo. El tercer nivel clasifica las estaciones según las emisiones dominantes. Y finalmente,
El cuarto nivel considera información adicional. Iniciamos con la descripción del primer nivel, que clasifica las estaciones según el tipo de área. Respecto a este nivel, la clasificación determina el tipo de área donde se encuentra la estación de monitoreo. El tipo de área estará basado en la distribución o densidad de edificaciones presentes, para lo cual se definen tres tipos posibles: estaciones urbanas, suburbanas o rurales. Las estaciones urbanas se describen como aquellas que se ubican en áreas totalmente urbanizadas. Entonces, un área edificada no estará mezclada con áreas no urbanizadas, con la excepción de parques urbanos. Por otro lado, la estación suburbana se ubica en áreas que mezclan zonas urbanizadas y zonas no urbanizadas, como áreas agrícolas, lagos, bosques, grandes zonas verdes, entre otras. Finalmente, las estaciones rurales se definen como aquellas que se sitúan en áreas rurales, que son todas aquellas áreas que no satisfagan los criterios previamente mencionados para áreas urbanas y suburbanas. Ahora, trasladándonos al segundo nivel, este nivel clasifica las estaciones según el tiempo de muestreo. En esencia, este nivel busca establecer la representatividad de los datos en la escala de tiempo. Se definen dos posibles tipos entonces: estaciones fijas y estaciones indicativas. Las estaciones fijas, como se mencionó previamente, son las que permanecen un tiempo superior de un año en un punto fijo. Por su parte, las estaciones indicativas permanecen en un punto en periodos de tiempo inferiores a un año. El nivel 3 clasifica las estaciones según las emisiones dominantes. Respecto a este tercer nivel, la clasificación determina el tipo de estación de acuerdo a su localización dentro de un área urbana, particularmente en relación con la influencia que sobre ellas tiene las diferentes fuentes emisoras. En este sentido, las estaciones de medición podrán ser clasificadas en cuatro tipos: estaciones de tráfico, de punto crítico, industriales y de fondo. Las estaciones de tráfico hacen referencia a aquellas estaciones ubicadas de manera que el nivel de contaminación medido está determinado principalmente por las emisiones del tráfico cercano. Por su parte, las estaciones de punto crítico son aquellas estaciones ubicadas a un nivel del suelo que apoyan estudios epidemiológicos. Las estaciones industriales son aquellas estaciones ubicadas de manera que el nivel de contaminación medida está influenciado significativamente por las emisiones cercanas de fuentes de tipo industrial. Finalmente, las estaciones de fondo son estaciones ubicadas de manera que el nivel de contaminación medido no está influenciado por fuente o calle alguna de manera significativa, pero sí están influenciadas por la contaminación que llega a ellas debido al régimen de vientos. Por ejemplo, estaciones ubicadas en un centro urbano que están bajo influencia indirecta del tráfico o procesos de combustión debido a la dirección del viento son consideradas estaciones de fondo. Otro ejemplo son estaciones ubicadas en áreas rurales influenciadas por centros urbanos o áreas industriales debido al régimen de vientos. También serán consideradas de fondo estaciones que se encuentren vientos arriba de la fuente que se desea evaluar. Por último, el cuarto nivel se refiere a una clasificación basada en información adicional. Por ejemplo, las estaciones urbanas y suburbanas pueden tener una nueva subdivisión según la población afectada. Otro ejemplo de esto es que las estaciones industriales se pueden clasificar de acuerdo con el tipo de industria o la distancia o dirección que se encuentren de dichas fuentes. En cuanto a las estaciones de punto crítico, estas se pueden subdividir dependiendo de la altura sobre el suelo, el tipo de fuente a evaluar y si la calle es encajonada o libre. En últimas palabras, esta clasificación provee información adicional que ayuda a la descripción de cada estación. En la diapositiva que vemos en pantalla, se presenta una clasificación de los contaminantes de interés según el tipo de estación.
Es decir, que dependiendo del tipo de estación existen ciertos contaminantes que tienen un mayor interés de muestreo. Por ejemplo, en estaciones de tráfico se recomienda el muestreo de dióxido de nitrógeno, material particulado PM10 y PM2,5, monóxido de carbono y de compuestos orgánicos volátiles. En cuanto a las estaciones industriales, aparte de los contaminantes mencionados previamente, se recomienda el análisis de metales pesados y contaminantes específicos de las emisiones de la industria en cuestión. Por ejemplo, si hay una zona minera, se recomienda el análisis de contaminantes o de compuestos químicos que se relacionen con la extracción minera y que puedan estar presentes en la atmósfera. En general, lo que describe la diapositiva es que hay algunos contaminantes de mayor interés asociados a las diferentes estaciones, según diferentes tipos de área. Sin embargo, como contaminantes comunes, encontramos el dióxido de nitrógeno, el material particulado PM10 y PM2,5, el dióxido de azufre, los compuestos orgánicos volátiles, el ozono troposférico y en algunos casos los metales pesados. Ahora vamos a hablar de un tema importante, el monitoreo de material particulado de exposición directa y de fondo urbano. Primero una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre monitoreo de exposición directa y de fondo urbano? La diferencia entre monitoreo de exposición directa y de fondo urbano es que los monitoreos para estudios de exposición directa, el monitoreo se realiza directamente sobre el punto de interés. Entonces, dependiendo de este punto de interés o del objetivo del monitoreo, se establece el tipo de estación, en dónde se ubicará y qué equipos van a ser empleados. En estos estudios se utilizan, por ejemplo, estaciones indicativas, industriales y de tráfico, y la elección de estas depende del propósito del estudio y las especificaciones del mismo. En resumen, se estudia la emisión en el receptor, cualquiera sea este, por ejemplo, una edificación, un parque, una población, etc. Por otra parte, los monitoreos de fondo urbano emplean estaciones de fondo urbano, las cuales se localizan dentro de áreas urbanas y generalmente son fijas. Como se explicó previamente, estas estaciones captan la contaminación que llega hasta estos puntos debido a la dinámica de los vientos, y no están fuertemente influenciados por la contribución de fuente o calle alguna de forma directa, sino de forma indirecta debido al régimen de vientos. En resumen, la principal diferencia entre estos monitoreos es que el monitoreo de exposición directa determina la contaminación en un punto fijo. Por su parte, los monitoreos de fondo urbano determinan la contaminación del entorno. Vamos a desarrollar aún más este concepto. Lo vamos a explicar desde un caso. En pantalla presentamos un estudio realizado por Morales y compañía. En este trabajo, los investigadores indagaron la exposición personal a contaminantes del aire en un sistema de tránsito rápido de autobuses y el impacto que tenía la antigüedad de la flota y el estándar de emisiones en esta exposición. En este trabajo, la concentración de contaminantes se midió en uno de los sistemas de tránsito rápido de autobuses más grande del mundo, el Transmilenio en Bogotá. Previamente se suponía que los viajeros de este tipo de sistema se verían expuestos a altas concentraciones de material particulado PM2,5, a carbono negro equivalente y a monóxido de carbono. Ahora, ¿cómo desarrollaron este trabajo los autores? Básicamente aplicaron un monitoreo de exposición directa. Lo que hicieron fue realizar mediciones durante 11 meses de los contaminantes de interés, es decir, PM2,5, carbono negro equivalente y monóxido de carbono. Estos monitoreos se realizaron dentro de los autobuses y las estaciones del sistema, cubriendo todos los carriles y una fracción significativa de la flota y estaciones de autobuses.
Finalmente, los autores estimaron que la dosis inhalada diaria estaba entre un 60% de material particulado PM2,5 y entre el 79 y 90% de carbono negro. La dosis media de PM2,5 inhalada por los viajeros en un viaje de ida y vuelta típico en el sistema es 1.2 veces la dosis que un sujeto inhalaría durante 24 horas expuesto a la guía de la OMS de 25 microgramos por metro cúbico. Adicionalmente, las mediciones muestran que la proporción media de la concentración ambiental en el autobús y en el ambiente urbano es 8:1 para PM2,5 y 4:1 para monóxido de carbono. Se observó que estas proporciones eran mucho mayores cuando viajaban dentro de la fracción más antigua de la flota, llegando a 11:1 y 7:1 para PM2,5 y monóxido de carbono respectivamente. Los hallazgos sugieren que una renovación de la flota y el reemplazo por vehículos con estándares de emisión más estrictos podrían tener un efecto amplio en la reducción de la exposición y a la contaminación del aire. Finalmente, este es un claro ejemplo de un monitoreo de exposición directa, pues se tenía un punto fijo para poder desarrollar este trabajo. Se debieron realizar mediciones dentro de los buses de la flota, y de esta manera se escogió el área, el tipo de estación y los equipos que fueron empleados para dicho estudio. Por otro lado, tenemos los estudios de monitoreo de material particulado de fondo urbano. Las estaciones de fondo urbano tienen ciertas recomendaciones para su disposición, puesto que las emisiones asociadas con la operación de los vehículos automotores contribuyen a los niveles de material particulado en aire ambiente en estas áreas urbanas. En este sentido, se requiere una distancia específica de las vías para asegurar consistencia en la ubicación de los muestreadores de material particulado. En esta figura se resumen los criterios que deben verificarse cuando se trata de evaluar la ubicación de un muestreador y de los sensores que componen un sistema de vigilancia de calidad del aire. En esta figura, h es la diferencia de altura entre el muestreador y el obstáculo más cercano. TDP hace referencia al tráfico promedio diario y alfa TDP es la distancia proporcional al tráfico promedio diario. Este parámetro se calcula de acuerdo con el tráfico promedio diario y la escala del sistema de la estación, es decir, si es media, de vecindario o urbano. Según esto, se define a cuánto debe estar la estación de la calle. Finalmente, es necesario resaltar que la imagen fue tomada del protocolo para el monitoreo y el seguimiento de la calidad del aire. A continuación, vamos a hablar sobre el sistema de vigilancia de la calidad del aire de la ciudad de Manizales. Como se mencionó en el video anterior, en la actualidad Manizales cuenta con un sistema de vigilancia de la calidad del aire cuyo objetivo principal es cuantificar la cantidad de contaminantes que están siendo descargados a la atmósfera. El sistema de vigilancia de la calidad del aire está compuesto por 5 estaciones de monitoreo, distribuidas en diferentes puntos alrededor de la ciudad. En el sistema se hace seguimiento a las concentraciones en aire ambiente de material particulado PM10 y PM2,5, al ozono troposférico, dióxido de azufre y al monóxido de carbono. En la actualidad, el sistema de vigilancia de la ciudad es operado por el Grupo de Trabajo Académico en Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Universidad Nacional Sede Manizales, en un convenio con la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas. El sistema de vigilancia de la calidad del aire de Manizales está conformado por 2 equipos automáticos nefelómetros, que miden simultáneamente PM10 y PM2,5, y una estación automática para el monitoreo de ozono, dióxido de azufre y monóxido de carbono. Adicionalmente, cuentan con 5 equipos manuales de PM10 y uno de PM2,5. En la mayoría de las estaciones de la ciudad, el seguimiento del material particulado PM10 y PM2,5
se lleva a cabo mediante técnicas de monitoreo activas, que permiten la obtención de registros de promedio diario de la concentración en aire ambiente de estos contaminantes, para lo cual se toman muestras de 24 horas cada 3 días. En la figura que se muestra en pantalla se presentan las estaciones de monitoreo asociadas al sistema de vigilancia de calidad del aire de la ciudad de Manizales. A continuación, vamos a revisar en profundidad cada una de estas estaciones. Iniciamos con la estación Gobernación. La estación Gobernación se ubica en el noroccidente de Manizales, a una altura de 2.125 metros sobre el nivel del mar. Esta estación se sitúa en el centro histórico de la ciudad, en un sector que se caracteriza por ser comercial, de moderado tráfico vehicular y presentar una pequeña actividad industrial. Esta estación cuenta además con una estación automática para el monitoreo de gases, en los cuales se incluye ozono, dióxido de azufre y monóxido de carbono. En la imagen en pantalla se muestra la ubicación de la estación en relación con la ciudad de Manizales. Nuevamente, el círculo rojo que aparece en la imagen describe el lugar exacto en donde se ubica la estación Gobernación. En cuanto al monitoreo de material particulado, en esta estación se mide tanto PM10 como PM2.5. El material particulado PM10 se mide a través de un equipo low volume manual y semiautomático, de propiedad de Corpo Caldas. En este equipo se emplean filtros de 4.7 centímetros de diámetro, y el año de instalación de dicho equipo fue en el 2009. También se determina PM2.5 a través de un equipo low volume manual semiautomático, nuevamente de propiedad de Corpo Caldas, el cual emplea filtros de 4.7 centímetros de diámetro y cuyo año de instalación fue en el 2009. Sobre ambos equipos se debe mencionar que proporcionan datos diarios de concentración de material particulado y emplean un análisis gravimétrico. Recientemente en esta estación se instaló un equipo automático nefelómetro, y este proporciona datos de PM10 y PM2.5 5 minutales. Este equipo es de propiedad de Corpo Caldas y se instaló en la estación en el año 2019. En esta diapositiva presentamos algunas fotografías de la estación Gobernación y de los filtros que utilizan los equipos low volume que se tienen en esta. Esta estación se ubica en la terraza del edificio Gobernación, enfrente de la Catedral Basílica. Por otro lado, en esta imagen presentamos una foto del nefelómetro que se tiene actualmente en la estación Gobernación. Ahora vamos a hablar de la estación Liceo. La estación Liceo se ubica en el noroccidente de Manizales, a una altura de 2.156 metros sobre el nivel del mar. La estación se ubica en el centro de la ciudad, en un sector comercial de alto tráfico vehicular y baja actividad industrial. En la imagen en pantalla relacionamos la ubicación de la estación y el centro de Manizales. Esta estación se sitúa en la terraza del Colegio Liceo Isabel la Católica, que queda junto al Teatro Fundadores. En cuanto al monitoreo de material particulado, en esta estación se tienen dos equipos, en donde se monitorea material particulado PM10 y PM2.5. En esta estación se mide PM10 a través de un equipo High Volume, de tipo manual, el cual emplea filtros de 8 por 10 pulgadas. El año de instalación de este equipo fue el 2000. En esta estación también se instaló recientemente un equipo automático nefelómetro, el cual proporciona datos 5 minutales de material particulado PM10 y PM2.5. Dicho equipo fue instalado en la estación en el año 2019. En esta diapositiva relacionamos nuevamente la ubicación de la estación en el Colegio Liceo Isabel la Católica. Y en esta diapositiva se presentan fotografías de los equipos que se tienen en la estación. A continuación hablaremos de la estación Palo Grande.
La estación Palo Grande se ubica también en el noroccidente de Manizales, a una altura de 2154 metros sobre el nivel del mar. Esta estación se ubica en una zona central, que se caracteriza por ser residencial de alto tráfico vehicular y sin presencia de actividades industriales. Nuevamente, en la diapositiva se relaciona la ubicación de la estación con el sector del campus Palo Grande de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En cuanto al monitoreo de material particulado, en esta estación solamente se mide PM10, mediante un equipo High Volume propiedad de la Universidad Nacional de Colombia. Este es un equipo manual que emplea un filtro de 8 por 10 pulgadas y fue instalado en el año 2009. En esta imagen mostramos el mapa, enfocándonos precisamente en la ubicación de la estación de monitoreo. Este es el campus Palo Grande de la Universidad Nacional, en donde se muestra el equipo High Volume que se tiene. Adicionalmente, la fotografía muestra la ubicación del equipo de monitoreo en relación con el bloque C del mismo campus. Ahora vamos a hablar de la estación Milán. La estación Milán se ubica en la región sur del este de Manizales, a una altura de 2188 metros sobre el nivel del mar. Esta estación se ubica en una zona central, caracterizada por ser un sector residencial de moderado tráfico vehicular y moderada actividad industrial. En la figura relacionamos la ubicación de la estación Milán en la ciudad de Manizales. En cuanto al monitoreo de material particulado, en esta estación solo se mide material particulado PM10, mediante un equipo High Volume propiedad de Corpo Caldas. Este es un equipo manual que emplea filtros de 8 por 10 pulgadas, el cual fue instalado en el año 2012. En la figura que se muestra en pantalla mostramos la ubicación de la estación Milán. Asimismo, en esta diapositiva exponemos algunas fotografías de la estación y el equipo de monitoreo. Finalmente, vamos a abordar la estación La Nubia. La estación La Nubia se sitúa en la región sureste de Manizales a 2091 metros sobre el nivel del mar. El sector donde se ubica la estación se caracteriza por ser residencial, adyacente a la zona industrial de la ciudad, y por lo general presenta un bajo nivel de tráfico vehicular. En la imagen en pantalla relacionamos la ubicación de la estación con el campus La Nubia de la Universidad Nacional. Esta estación se ubica en el bloque P del campus. En relación con el monitoreo del material particulado, en la estación La Nubia se mide solamente PM10, mediante un equipo High Volume, que es propiedad de la Universidad Nacional de Colombia, y es un equipo manual. Los filtros que utiliza este equipo son de 8 por 10 pulgadas, y el año de instalación fue el 2009. En esta fotografía se muestra un poco más claro la ubicación de la estación La Nubia, en relación con el bloque P del campus La Nubia de la Universidad Nacional. En esta diapositiva se muestran algunas fotografías donde se observa el equipo High Volume de esta estación y relacionamos la ubicación de esta con respecto a la vía que va hacia el aeropuerto. Finalmente, en esta diapositiva presentamos una tabla resumen sobre las estaciones de monitoreo, en donde se muestran las características distintivas de cada una de las estaciones, los equipos ubicados en cada una de ellas, el propietario, el año de instalación y su ubicación espacial detallada. Este sería el fin del contenido del primer módulo. En esta diapositiva presentamos un resumen de lo visto en esta sesión. Queremos reiterar la bienvenida al módulo y agradecemos su participación en este. Por último, dejamos a continuación el enlace para acceder a la evaluación de este módulo. Esperamos que el contenido haya sido de su agrado y lo esperamos en los próximos módulos.